Buenas noches, estoy grabando este video porque no podía dormir y ya me ha pasado varias veces esto de que tengo algo en la cabeza. Hace unos días vieron que subí un video que decía que iba a cerrar el canal y es porque bajaron mucho las vistas en este canal. Y al mismo tiempo existen muchos canales que hablan sobre cómo recuperar a tu ex y tienen muchas visitas. Yo no me dedico a eso, yo me dedico a ayudarte a superar una ruptura. Pero sé muy bien del tema y sé cómo funciona esto. Y es por eso que en este video quiero hablarte de cómo recuperar a tu ex, pero una verdad que ningún otro youtuber te dice. Y para explicártelo bien, voy a separar en 4 situaciones. Lo que te estoy diciendo no es una regla, no es una verdad absoluta, pero son 4 situaciones utilizando la lógica. ¿Vale la pena recuperar un ex? ¿Se puede recuperar un ex? Así que vamos con este análisis. Y voy a comenzar de la más fácil y en la que todo funcionaría perfecto. Si tu pareja te quiere y tú le quieres, es una relación de amor verdadero, de amor mutuo, y terminaron por alguna situación, por algún motivo, por algo sin importancia, y te estoy hablando sin importancia porque si tu pareja te fue infiel, no te quiere. Te estoy hablando de cuando hay amor verdadero, cuando tú sabes que esa relación era perfecta, pero algo pasó y la relación terminó. ¿Vale la pena recuperar ese ex? Indudablemente. ¿Vale la pena que luches por tener a esa persona a tu lado? Porque no te falló, te quiere, te ama. Entonces deberías de luchar por esa relación porque es una persona que vale la pena. Por eso te digo que esta es la más fácil. Porque si esa persona te ama, es muy probable que vuelva contigo. Si tú no le fallaste, tú no le hiciste daño y él o ella tampoco te fallaron, es seguro que van a volver. Están destinados a estar juntos. Así que nunca, pero nunca pierdas a esa persona tan valiosa en tu vida. Vamos con la segunda situación. Si tú fallaste en tu relación, tu pareja te ama, es una persona valiosa y tú fallaste, tienes altas probabilidades de recuperar a esa persona. Qué pena por él o por ella, porque tú le fallaste y quizás le demostraste que no le amabas lo suficiente. Entonces ahora tienes una oportunidad para recuperar a esa persona. Como se encuentra lastimado, es muy probable que vuelvan contigo. Así es la lógica. Si te darás cuenta, todo el mundo que está sufriendo por su pareja siempre quieren estar con las personas que le hacen daño. Entonces van a querer volver contigo. Tienes altas probabilidades de recuperar a esa persona. Pero lo que deberías de hacer es cambiar y no fallarle nunca más. No te aseguro que tengas éxito en esta relación, pero sí vas a poder recuperar a tu ex porque esa persona te ama. ¿Te das cuenta? Si te aman, van a querer volver a estar contigo a pesar de que le hiciste daño. Entonces tienes que aprovechar esa oportunidad y recuperarle. Vamos a la tercera situación. Cuando tú amas a esa persona y la otra persona no te ama. Cuando esa persona te engañó, te fue infiel, siempre te ha mentido, siempre te deja, va y vuelve, se ha metido con otras personas. Cuando has tenido una relación miserable al lado de esa persona y tú fuiste quien dio todo en esa relación porque tú le amas, tú luchas por estar al lado de esa persona, no deberías de intentar recuperarle. Y lamentablemente la mayoría de personas se van a encontrar en este punto, en esta tercera situación, tratando de recuperar a alguien que les hizo daño. ¿Por qué? Por una mala pasada que les hace su mente. Apego, dependencia emocional, costumbre, obsesión, capricho, sea la que sea, pero no van a querer dejar ir a esa persona que les hace daño. Y es por eso que dije que en el punto anterior tienes altas probabilidades de recuperar a tu ex. En este caso, cuando es al revés y tú eres la persona buena y te fallan, lo que deberías de hacer es trabajar en tu autoestima. Volver con alguien que te falló es una pérdida de tiempo. Es muy probable que te vuelva a fallar, que te vuelva a engañar. ¿Sabes por qué? Porque se da cuenta que te tiene ahí. Entonces dice, siempre le voy a tener aquí rogándome, suplicándome, puedo hacer lo que me dé la gana.
con esta persona. Y la pregunta es, ¿puedes recuperar a esa persona? Tienes bajas posibilidades de recuperarle porque no te quiere. Te utiliza, es muy distinto. Se aprovecha de ti, pero no es amor. Pero siempre vuelve. Él o ella son los que te buscan, entonces tú les recuperaste. No, tú no puedes recuperar a alguien que nunca tuviste. Ese es el problema. Por eso te aconsejo que no trates de recuperar a una persona que te falló. ¿Te das cuenta? Porque esta persona no te ama y te va a seguir lastimando. Y lo peor que puedes hacer en tu vida es alargar ese sufrimiento, luchar por esta persona. Y es por eso que hay tantos videos en YouTube sobre esto, cómo recuperar a tu ex, y la mayoría de personas encajan en este perfil. Víctimas de una persona que no sirve para nada, pero quieren recuperarle. Y ahora vamos con la cuarta situación. Y esta es cuando tu pareja te hizo mucho daño y tú también le hiciste daño. Te vengaste de él, te vengaste de ella. Porque te cansaste de que te hagan daño y dijiste, yo también voy a pisar a esta persona. Y resulta que aquí hay una relación de dos personas que no se aman, que no se quieren, que no se respetan. Pero ¿por qué siempre vuelven? Porque es muy probable que siempre vuelvas con esa persona o siempre quieras tenerle a tu lado. Y aquí ya es solo por costumbre. Es más, el sufrimiento es parte de tu vida y es parte de esa persona también. Aquí sí no hay amor. Ninguno de los dos se quiere, ninguno de los dos se respeta. Y esta es la peor opción de las cuatro, porque aquí no tienes nada. Tú no le das nada a esa persona y esa persona no te da nada. Aquí no hay amor. Aquí simplemente, te lo repito, es costumbre. Y te acostumbraste a hacer daño, te acostumbraste a que te hagan daño. No deberías de seguir al lado de esa persona, no deberías de tratar de recuperarle. Deberías apartarte, huir. Le haces un favor dejándole. No trates de recuperar a alguien que te hace daño y a alguien que tú también le hiciste mucho daño. Me gustaría que pienses cuál de estas cuatro situaciones es tu caso. Y esto es muy fácil de entender. Si ambos se quieren, lucha por esa persona. Si te quiere a ti y tú le fallaste, lucha por esa persona. Tienes altas probabilidades de recuperarle. Si esa persona te falló y solo tú le quieres, no luches por recuperarle. Si esa persona te falló y tú le fallaste, no luches por recuperarle. Así de simple, estas cuatro situaciones definen el tema de cómo recuperar a mi ex. ¿Vale la pena recuperar a mi ex? Piénsalo muy bien en qué situación te encuentras tú y espero que este video te ayude y dejes de creer todas las historias que encuentras en YouTube como 4 trucos mágicos para hacer que te piense y te extrañe y se obsesione. No funciona. Utiliza esta regla de las 4 situaciones y verás dónde encajas tú. ¿Tienes altas probabilidades de recuperar a tu ex? ¿Por qué vas a recuperar a tu ex? Esas son las preguntas que deberías de hacerte. No te guíes por eso. Estás perdiendo el tiempo, estás sufriendo, estás alargando tu dolor porque sí. Utiliza la lógica que te estoy transmitiendo y verás que tengo razón. Y podrás tomar una decisión. ¿Vale la pena recuperar a mi ex o no? Tengo que apartarme de esta persona para siempre. Y como en todos mis videos te vuelvo a recordar que tú eres una persona valiosa. Tú eres alguien que merece tener amor verdadero. No luches por alguien que no te corresponde. No luches por la persona equivocada. Mereces tener a alguien que te ame intensamente, que te cuide, que tenga miedo de perderte, que no te falle. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos 2 videos sugeridos.